¿Qué tal, familia? Y bienvenidos nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. Stephen Colotros es un empresario venezolano y ex piloto de la aerolínea Vias. Su pasión por la aviación inicia a los 8 años cuando su madre le regala un primer avión a escala para coleccionar. Desde entonces, su pasión por esta industria ha solamente crecido. Hoy día, tiene la colección mejor curada y una de las más grandes de todo el mundo, con más de 4.100 aviones a escala dentro de su colección. Esta historia es la historia de un chico que se atrevió a perseguir sus pasiones y que ha creado algo emblemático y que perdurará en el tiempo. Una historia que te enseñará mucho acerca de negocios, perseverancia y cómo todo es posible. Vamos a escuchar esta increíble historia. Bienvenidos todos a otra semana más de Academia de Crecimiento Personal. Es un gusto tenerte por acá. Si eres nuevo en esta familia, bienvenido. Recuerda suscribirte, darle like, conéctate por cualquiera de los canales en los cuales nos has encontrado y ayúdanos a seguir compartiendo esto, porque nuestro propósito con cada una de nuestras historias, con cada semana que pasa, es seguir compartiendo historias que nos ayuden a desarrollarnos y a crecer personal y profesionalmente. Así que con eso dicho, bienvenido al episodio de esta semana. Es un gusto que estés por acá, un honor que nos dediques tu tiempo y tu energía. Y vayamos directo a la conversación del día de hoy. Stephen, bienvenido, hermano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y tengo una primera pregunta para darle salida a esta conversación, que es: la aviación es un tema que para muchos, tal vez en su concepción, sienten que es prohibido porque muchos pensarán que es una carrera muy costosa o que está reservada para tal vez como una serie de personas privilegiadas y demás. Pero en el mundo de la aviación hay muchas formas de quedar involucrado. Entonces me gustaría comenzar a hablar de ese mundo de la aviación, pero primero quiero saber cómo Stephen quedó vinculado a este mundo. ¿De dónde viene esa pasión? ¿De dónde viene ese amor? ¿Por qué el mundo de la aviación? Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Es una pregunta muy bonita porque tiene una respuesta muy bonita. Sin duda alguna, estuve influenciado primeramente por mi madre, cuyo hermano, mi tío, era presidente de una aerolínea en Grecia. Era presidente de Olympic Airways. ¿En Grecia? En Grecia, sí. Okay. Yo soy venezolano, pero de ascendencia griega y ahorita panameño, felizmente. Entonces, mi tío, Nasos, era presidente de Olympic Airways y bueno, cuando tenía unos 8 añitos, me regaló unos modelos de aviación, de modelos de aviones estáticos, con lo cual empecé a coleccionar avioncitos, así lo llamamos, avioncitos. Eso por un lado. Y por el lado pragmático, el lado, digamos, real, no estático, mi hermano Harry me incentivó al amor por la aviación, porque es una persona proactiva, totalmente deportista, pero más que todo amante de los planeadores y de los aviones a motor. Y bueno, él me llevaba a volar aviones con él, con lo cual me quedaba encantado. Entonces, por un lado, por el marco teórico, que eran los avioncitos a escala, más mi hermano que me llevaba a volar, y él volaba Ícaro, después me enseñó a volar parapente. Volé parapente hace 30 kilos, hace muchos años. Volé unos buenos 6 años parapente. Con él volé a la Delta, Ícaro. Me saltamos en paracaídas. Cuántas cosas había y por haber que sean anexas a la aviación, planeadores. Yo volé con él y me incentivó a amar la aviación. Entonces la respuesta es sí, hay dos personas, mi madre con mi tío, en la parte del mundo de la aviación civil como tal, y por el lado pragmático, el lado práctico, mi hermano con todos los deportes aéreos habidos y por haber. Claro. Hay algo que mencionas que sé que hay como diferentes categorías, solo para entender y ponerlo como en contexto. Tú mencionaste planeadores sí. Y mencionaste otro. O sea, ¿cómo los definirías para que la gente entienda? Vamos a ver, el vuelo a control remoto es un avión a modelo, el cual tiene unos servoactuadores y que planea. Entonces hay planeadores solamente que planean sin motor, y después hay aviones a control remoto con motor, que despegan, el planeador lo despegas con la mano y lo aterriza en una grama, mientras que el avión de motor tiene tren de aterrizaje y lo despegas cual motor y prende un motor. En ambos casos es
radioaficionados es aviación deportiva. Ok. Eso por el lado, digamos, pero para eso no tienes que mover una sola caloría, ¿no? Digamos, Ya. es un tema meramente de pasión a los modelos que vuelan. Después está el mundo deportivo, que no necesariamente es piloto, que es el parapente, que es un paracaídas dirigible, el cual despegas desde piso, Ok. de una montaña generalmente, y vuelas por los aires a punta de termas y de cosas. Es un vuelo súper excitante y que aterriza bajo la misma técnica de un paracaídas. O sea, la diferencia entre un parapente y un paracaídas es que un paracaídas te lanzas de un avión y vas para abajo siempre. Claro. Rara vez te mantienes estático, mientras que un parapente puedes volar, subir, dependiendo de las termas, de los vientos de la colina, el soaring que tengas, y puedes estar muchas horas volando. Eso respecto al parapente. Eso se llama paragliding en inglés. Sí. Después el ala delta, Ícaro, en diversos países tiene distintas denominaciones, es un ala con estructura, es como un cometa, pero gigante, en el cual tú te lanzas también de una montaña y vas acostado. Creo que es la sensación más parecida a la de un ave. Es algo realmente mágico. Si me preguntas cuál es la sensación más bella de volar, es el Ícaro. El Ícaro. El Ícaro. Sí, que esto he visto, creo que y tal vez las personas se ubiquen por ahí, estas videos o fotos famosas de en Brasil, hay como una montaña en la cual Sí. lo hacen. Ellos hacen ahí en esa montaña, hacen parapente y hacen Ícaro también. El Ícaro necesita más técnica, digamos, Ok. y es más seguro en ¿Es vuelo. más seguro, te Sí, parece? porque el Ícaro es más peligroso en despegue y en aterrizaje. Ok. Pero en vuelo, como tiene una estructura sólida, Ya, no es colapsable, cosa que el parapente sí lo puede ser. O correcto. sea, si un parapente se te colapsa en el aire, Eso fue, eso fue. claro. En cambio, en el Ícaro, esos chances son casi nil, casi ninguno. Y es una sensación más que de flotar, de volar. Es el soaring, es realmente la sensación de lo que sentiría un ave. Claro. O sea, si digamos inocentemente, naivemente, uno pregunta, ¿qué es lo más parecido a un pájaro? Es el Ícaro. Es el Ícaro. Increíble. Qué locura. ¿Sabes qué? Cuando mencionaste parapente, nada más quería como aclarar para las personas que pudieran visualizar ambos formatos, digamos. Claro. Parapente he tenido la oportunidad de hacer en Colombia. Hay un lugar En muy Medellín. famoso en Medellín Claro, donde se hace. en la montaña. Sí. Lo he hecho 2 veces En allá. tándem. Ah, correcto. Sí. Vas con el instructor y vas ahí, no sé qué cosa. Y en verdad es una experiencia a otro nivel. Es muy cool la experiencia de estar sentado y como tú dices, sí te permite pasear por mucho rato, subes, bajas, das vueltas, ¿no? Y entonces ya caes y tal cual como tú dices, el paracaídas que levanta las piernas y cae. Que de hecho me pasó algo muy curioso. Yo no sé si el que me estaba llevando a mí en tándem estaba aprendiendo o estaba en sus primeras pasadas o era como un aprendiz. Cuando fuimos a aterrizar, era como una colinita plana, así donde aterrizas, como una colinita que eventualmente se vuelve así, tiene sus caídas hacia los lados. Así es. Yo veo que él se va acercando y yo veo que él se está como, venimos con mucha velocidad acercándonos a ese área plana y él se pasa y nos vamos de largo y quedamos en el borde de la colina así, del lado agarrado. Eso fue una locura. A mí me fascina todo este tema de deportes extremos y he saltado paracaídas y demás. El aterrizaje en parapente es crítico. Claro, y entonces te lo juro que yo sentí algo de temor porque yo veía que él tenía que como que aterrizar por acá y todavía no estábamos suficientemente debajo y quedamos como en el borde de la colina. Pero sin embargo, esto no lo digo para asustar a nadie ni por nada por el estilo, porque en verdad es una experiencia maravillosa. Pero Ícaro no lo he hecho. Sin embargo, Sí. he visto los videos y demás y se ve maravilloso. Tiene que ser una experiencia increíble. Y sí te quería preguntar, las veces que hiciste Ícaro, cuando a través de los años comenzaste a hacerlo a través de tu hermano que te introdujo a esto, ¿cómo es como el proceso de practicar este deporte? Primero vas acompañado, yo sé. No, en Ícaro yo nunca volé solo, Ok. volé en tándem, en parapente sí volé solo muchos años. Ok. Entonces, porque necesitas más experiencia en Ícaro. Ícaro Ok. debes conocer, digamos, las ciencias básicas de la aviación, meteorología, Ya, peso y balance. O sea, no es un juguete, ya, digamos. ya. No es un curso de un día. Es un Entiendo. curso que tienes que tomar porque el Ícaro se comporta de la misma forma que se comporta un perfil alar, no un paracaídas. En cambio, un paracaídas lo que tienes que estar pendiente es que siempre esté lleno de aire. Claro.
En cambio, un ala delta tiene características, como bien lo dice, de perfil alar. Por lo tanto, debes conocer algo más de aviación como tal. Increíble. Amén que vas muchísimo más rápido En este ala delta. en ala delta y dura más el vuelo. Ya. Muy cool. La verdad que me encantaría vivir esa experiencia en algún momento de hacer Ícaro. Entonces, entendiendo ya cómo llegas tú a la aviación desde pequeño, por familia y luego Sí. por tu hermano, digamos, a la parte recreativa o deportiva, hay una parte muy, muy integral de esta historia que vamos a tocar, que es lo primero que mencionaste, que es por tu mamá y por tu tío, que Sí. es la parte de los aviones a escala, Sí. que inicia a tus 8 años, si no me Así equivoco, la es. primera vez que recibes un modelo, y han pasado más de 40 años siguiendo esta afición por los aviones a Sí. escala. Cuando uno le dedica a algo, a lo que sea, 40 años, claramente es parte de uno. O sea, eso es parte de tu esencia, parte de quien tú eres. Es claramente, casi lo diría más allá que una pasión. O sea, es parte de tu identidad, ¿no? Parte de la vida. De Exacto, uno, sí. exacto, es parte de tu vida. Entonces, ¿en qué momento, o sea, recibiste tu primer modelo a escala a los 8 años? ¿Y qué sientes que fue aquello que te hizo mantenerte como Bueno, atraído a... es muy bonita la pregunta porque realmente no hubo un hecho, digamos, una aparición o una epifanía que me hubiese hecho decir que yo iba a seguir coleccionando. Simplemente yo era sedentario, mis dos pasiones eran música y los aviones a escala y las revistas de aviones, pero las revistas de aviación civil. Entonces yo me iba a los aeropuertos a ver los aviones aterrizando. En ese momento en Caracas, Maiquetía tenía una terraza hermosísima, aterrizaba el Concorde además. Era el único destino, Concorde, claro. el único destino latinoamericano 2 veces a la semana que venía el Concorde de París. Entonces era casi que un domingo familiar, porque ibas a ver el Concorde aterrizando, además que se veía perfectamente. Disculpa que te interrumpa. Por favor, cuéntale un poco a las personas qué era el Concorde, porque yo estoy claro, pero hay muchas personas que no saben que ese avión existió. El Concorde fue el único avión supersónico de aviación civil que existió hasta hoy en día. Ya van a salir otros más, pero un avión tan moderno que fracasó porque fue muy moderno para su época. Claro. O sea, la tecnología que se utilizó en la aerodinámica y en la superficie de vuelo no la acompañó la tecnología que existía para el momento en motores. Entonces, digamos que el avión no era económico, por lo tanto, pero creo que uno de los aviones más bellos que ha volado en los 100 años, los 120 años que lleva el ser humano volando. Entonces, volviendo a la pregunta, era un todo. Entonces, me gustaba coleccionar aviones. Cada cumpleaños me decían, ¿quieres un guante de béisbol? No. ¿Quieres una pelota de fútbol? No. ¿Quieres una ropa? No. Vestía como un mendigo prácticamente, porque tenemos recursos limitados como todas las familias. Entonces, yo pedía mis avioncitos. Entonces, cada cumpleaños me regalaban 2, 3 avioncitos. Cumpleaños y Navidad, avioncitos. Entonces, todos los días era más modelos desde los 8 años. ¿Y estos aviones se arman o no? No, estos aviones sí se arman, pero se arman fácilmente. No son aquellos aviones que vienen en piecitas pequeñas, lo cual también he hecho, pero para eso necesitas 5 vidas de tiempo para poder armar, porque necesitas mucho tiempo y es más pericia, cosa que no tengo mucha habilidad de motricidad fina como para armar aviones pequeños. Porque los he visto, los otros chiquititos que se arman y se pintan. Espectaculares. Una cosa súper pero linda. simplemente no tenía la habilidad motora para hacerlo ni el tiempo. Entonces decidí, es como los modelos que ustedes ven en la agencia de viajes, que son modelos con un pedestal, que pone el pedestal, el avión viene sólido o le pone las alitas y le pone los elevadores. Entonces eran modelos muy rudimentarios de plástico. Entonces a los 12 años ya tenía 50, que era mucho. Después a los 15 años tenía 100. A los 18 años tenía 150. Y a lo largo de toda mi adolescencia, que uno pasa por distintas épocas, la pubertad, el liceo, después vine a la universidad, digamos que nunca dejé de coleccionar, pero hubo pausas porque, claro, había prioridades de estudio, prioridades de otro tipo, lo cual, digamos, pero nunca, no había un mes o un periodo que yo no tuviese un avioncito nuevo. Entonces, ¿dónde lo conseguía? En aeropuertos, en tiendas, en agencias de viajes. Era un periplo muy agradable de vida.
Ya la familia seguramente sabía y Claro, pensaba. entonces inclusive había vaciado mi cuarto, había un sofá, había unas mesas, había unas cosas y todo lo vacié. Había una cama con repisas de vidrio, la cual me di clases de matemática y de química para poder comprar esas repisas de vidrio y seguir coleccionando, porque claro, yo quería 10 aviones y mi mamá decía, bueno, pero I ain't got no money, o sea, no vas al baile. Entonces, bueno, yo con esas clases de matemática, química y a veces física, coleccionaba para comprar mi hobby, que era coleccionar aviones. Paralelamente me llegaban revistas de aviación, revistas casi todas suizas, alemanas, inglesas y algunas norteamericanas. Entonces era como la ola de la aviación. Air France abrió la ruta de París a Ho Chi Minh. Entonces, bueno, para mí eso era un follow-up impresionante. O Air France compró 10 aviones de tal tipo. Ujú. Entonces, aparte de eso, tenemos la Biblia de la Aviación, que es un libro que aparece una vez al año, que es Airline Fleets, en la cual aparecen todos los aviones del mundo, con todas sus registraciones. Con todo. Entonces, digamos, esa era mi night bed story. O sea, con eso yo dormía. Como, Y era así como ver la tecnología, los ver la aviones. tecnología, ver. Entonces, entre los dos grandes fabricantes, que son Airbus y Boeing, era la guerra eterna entre dos rivales caballerosos, honrosos, de cómo cada quien desarrollaba un avión y quién pedía cuál. Entonces, todo eso fue a lo largo de toda esa adolescencia. Los pocos avioncitos se hicieron 50, después 100, a los 18 se hicieron 200 y pico. Y sí hubo un cambio real, que es cuando me casé, tenía 24 años, ya tenía 200, casi 300 aviones, lo cual es... Que es una locura de por Sí, sí es ya. un cuarto completo. 300 aviones a escala en 1 a 400, en 1 a 200. Es realmente un cuarto, una habitación de 4x5, de 3x4, una habitación normal, llena de estantes de vidrios con aviones. Entonces, claro, yo me caso y mi esposa, en vez de heredar plata, hereda aviones. Entonces, nos mudamos a un apartamentico pequeño de 60 metros cuadrados que tenía 2 habitaciones. Una habitación era mi oficina, porque yo trabajo de casa, y la otra era todos los aviones. Claro. Entonces, después nos compramos otro apartamento de 120 metros, de 3 habitaciones. Ahí de las 3 habitaciones, 2 la hicimos de aviones. O sea, mi hija recién nacida, en vez de tener peluches viendo para arriba, tenía aviones. Los aviones. Wow. Entonces, bueno, ahí sí hubo un cambio que fue, porque estamos hablando de que seguía amando la aviación teórica, seguía siendo un apasionado de los modelos, seguía acompañando a mi hermano a volar, seguía volando parapente, pero aparte nació mi amor, mi necesidad a ser piloto, a estudiar piloto. Ah, wow. Y bueno, ahí fui donde mi papá y mi papá me dice, mira, no creo que tú debas vivir solamente siendo piloto. Puedes ser piloto, pero primero haz otra carrera. Okay. Ahí tuvimos un pequeño desacuerdo, pero le seguí su corriente y es verdad. Y bueno, entonces tramposamente agarré la carrera que más se parecía a pilotaje, que es ingeniería mecánica, porque no había ingeniería aeronáutica. Okay. Pero yo sabía por dónde iban los tiros. ¿Todavía estás en Venezuela? En Venezuela. Todo esto, Venezuela, 17 años, con muchos kilos menos. Y finalmente estudié ingeniería mecánica y ahí viene el gran cambio. Ahí sí hubo una epifanía. En todavía ingeniero, digamos, vamos a hacer un recuento. Sigo coleccionando aviones, sigo volando parapente, sigo siendo un apasionado de la aviación a control remoto, sigo yendo con mi hermano, sigo yendo a los aeropuertos, pero pasa que a la mitad de la carrera, como todo ingeniero, tienes que hacer una pasantía. Y ahí está una historia bonita. La aerolínea nuestra, venezolana, la Copa venezolana, se llamaba VIAS, Venezolana Internacional de Aviación, que era todo lo que hace Copa, pero lo contrario. Okay. Nosotros, porque fui piloto, a eso voy, transportábamos pasajeros de Latinoamérica para ir a Europa. O sea, el centro de conexión de Latinoamérica para ir a Europa. Claro, en vez de ser el hub de Latinoamérica. De las Américas, éramos el hub de Venezuela para ir a Europa. Entonces, Viasa, que tenía 7 aviones, 7 McDonnell Douglas DC-1030, volamos a 13 ciudades en Europa. Wow. Esto quiero hacer un contexto porque
Varig, la Gran Varig, que es la aerolínea de Brasil con 100 y pico millones de personas, volaba a 5 destinos en Europa. Wow. Avianca, la aerolínea más longeva de Latinoamérica, volaba a 2 destinos en Europa. Y Wow. nosotros, con mucho menos aviones, volamos a 13 ciudades. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país de diáspora, un país lleno de españoles, lleno de portugueses, lleno de italianos. Entonces, la mitad de la población tiene una ascendencia gallega, vasca, catalana, italiana, portuguesa o de Funchal. Entonces, Viasa, siendo un punto neurálgico en Latinoamérica, porque estamos 2 horas más cerca de Europa que Panamá, Correcto. aprovechó ese punto geográfico e hizo una aerolínea el 4 de abril del año 61, y fundó Enfocado en eso. Venezolana Internacional de Aviación con el apoyo de KLM. Y Viasa nace con los pies bien puestos, no cojeando, con tremendos aviones y con tremendas rutas. Entonces, mira, volábamos a Tenerife, Funchal, Lisboa, Oporto, Madrid, Milán, Roma, Zúrich, París, Ámsterdam, Londres, por ahí me falta una por acá, y el destino charter que era Copenhague. Entonces, Qué locura. eso era una locura realmente porque era un banco de vuelos en la tarde que recogía a todos los pasajeros de Lima, de Panamá, de Bogotá, de Santiago de Chile, lo Caracas, dejaba y ahí. en Caracas, igual que Tocumen, era un aeropuerto de un solo nivel, que en donde los arrivals y los departures no necesitaba hacer inmigración, y volamos en unos aviones de 250 personas y cruzamos el charco, siendo Funchal el destino más corto, que era 6 horas y media, hasta el destino más largo, que era Zúrich, que son 12 horas y media, o Ámsterdam, que son 13 horas y media. Entonces, con eso transportábamos a toda Latinoamérica en esto. Entonces, la historia bonita viene porque yo quería trabajar en Viasa. Yo quería trabajar en Viasa y no tenía ningún contacto. Era una empresa totalmente nepótica, que lo decía en su contrato. Las únicas personas que podían ser pilotos eran los pilotos, los hijos de pilotos y los nietos de pilotos. Y lo decía en el contrato ya. O sea, si hace falta, buscaremos a alguien por afuera, pero primariamente en el contrato tuyo, para que no haya ningún malentendido, lo decía, tienen prioridad los sobrinos, los nietos y los hijos. Entonces, los chances de ser piloto en Viasa eran nulos. Claro. Además que ganabas una pelota de dinero. Y era una vida súper elitesca. Porque Sí, la aviación. sí, era la aviación, digamos, lujosa, ¿no? Para poner en contexto lo que tú mencionas, que esa vida de aviación antes era otra historia. Mi mamá fue aeromoza por muchos años para Braniff. Ah, imagínate. Y me ha contado todas estas historias que cuando ella volaba mucho a Nueva York, a todas partes del mundo, y que en aquel entonces la aviación era las aeromosas y los capitanes y todo el mundo se quedaban en superhoteles. Así es. Y los niños cuando te veían y en los aeropuertos, wow, o sea, era una... Sí, es un deseo y es un orgullo haber sido piloto porque te veían de otra forma. Claro. Digamos, era una profesión muy noble que tenía un estatus muy alto, un estatus inclusive profesional muy alto, muy elegante. Primero que todo, que los pasajes eran mucho más caros de lo que son hoy. O sea, viajar no es lo que es hoy viajar, que hoy no volamos y ni nos acordamos. Así es. Era todo, la gente iba a despedirte al aeropuerto con pañuelos, ibas bien vestido, ibas con traje, con corbata. Se viajaba. Era muy distinto. Imagínense, para hacer un pequeño recuento, un pasaje a Europa costaba $1,200 hace 30 años y hoy cuesta $1,200. O sea, claro. Imagínense qué tan caro era volar antes. Ajá. Y hoy es tan relativamente económico. Pero bueno, volviendo al punto, me pasa algo muy cómico. Llega a la mitad de la carrera de ingeniería mecánica, estudio todas mis carreras, me veía muy bien y llega el punto que tengo que hacer la pasantía. Y este cuento sí es bonito porque me dijeron una frase que fue el leitmotiv de mi vida, que es a donde voy. Yo quería ser pasante Viasa y yo conocía a un piloto X, el piloto que allá ni me acuerdo el apellido. Y él me consigue una cita en hangares en Viasa para poder yo entrar a Viasa, hangares de mantenimiento, como el Tocumen. Y me dice, vas a hablar con el señor Francisco Duringer. Y él es el director de mantenimiento de Viasa. Bueno, esa figura terminó siendo para mí mítica porque yo iba todas las semanas a preguntar por él y él nunca estaba.
Yo no sabía si es que en verdad no estaba o se escondía, pero realmente no estaba. El hombre estaba en Zúrich, estaba en Ámsterdam, estaba en Nueva York. Siempre estaba en una posición en la cual yo no podía hablar con él. Y no había celular en ese momento, no había WhatsApp, no había nada de esto. Por lo tanto, tú ibas, te presentabas me presentaba y esperaba y me decía, él no está. Y me atendía la asistente de él, que no era muy empática, la verdad, era una persona medio pesadita. Y me decía, no, sí, mira, señora, aquí no aceptamos ingenieros mecánicos como pasantes. Ya. Aceptamos solamente técnicos aeronáuticos. Y decía, pero es que un ingeniero puede ser más amplio que un técnico aeronáutico porque maneja también otras materias que son también muy útiles. Pues no, pues no, pues no. Entonces, esta era una señora muy, muy antipática. Y yo buscando al Darth Vader o al Luke Skywalker, que nunca aparecía. Para ver por dónde entraba. Para ver dónde entraba y no le entraba, le traía chocolate, nada, nada. La mujer no le hacía cosquillas a nadie. Era una mujer, bueno, no podemos ir en vivo. Jodida, bueno, jodida la señora. Sí, sí, muy difícil. Entonces, bueno, faltaban 3 semanas, 3, 4 semanas para la pasantía y bueno, yo resignado digo, voy a echar el último viaje a Viasa. Porque si no, me tocaba hacer lo que todo pasante venezolano hace, una petrolera, lo cual no te llamaba. no me daba la atención, pero había que hacerlo. Claro. Y una pasantía de 6 meses. Entonces, me acuerdo porque era un sillón como este, que es del sillón donde siempre me sentaba, y había un bidón de agua, de estos dispensadores de agua, y yo me sirvo agua, y en lo que pongo la mano, veo una mano con otro vaso, y yo estaba sentado, por lo tanto, mi visual era horizontal. Claro. Entonces, cuando hago así, veo un señor alto, bien parecido, y me dice, hola, ¿qué haces tú aquí? Digo, bueno, me llamo tal, y yo estoy buscando a Francisco Duringer. Y me dice, yo soy Francisco Duringer. No. Y yo así, y lo veo así, No. y como estaba sentado, lo vi en una pose de, bueno, una pose de deidad, ¿no? Claro, gigante. Ahí, gigante. Y él me dice, tú eres el gordito que venía aquí toda la semana a preguntar por mí. Y yo le digo, ese soy yo. yes, ese soy yo. Entonces me dice, ven, y agarra el vaso de agua y entró a la oficina, que para mí era una oficina irreal, porque estaban todos los modelos de los fabricantes que no le podían vender aviones a Viasa. O sea, porque para tú venderle un avión, al que tienes que enamorar primeramente al director mecánico, al director técnico. Claro. Después al financiero y todo lo demás, pero al que tienes que convencer es al man que te va a decir si ese avión es bueno o es malo. Y va a dar problemas. Y va a dar problemas. Entonces eran los aviones que Viasa nunca voló. Eran los aviones que Viasa utópicamente nunca voló. Entonces para mí era un Disney World entrar a esa oficina. Claro. Y yo no sabía si seguirlo o pararme en la oficina porque tenía un sentimiento encontrado. O sea, seguir al hombre que está persiguiendo durante tanto tiempo o quedarme viendo los aviones. Y yo me siento y me dice la famosa frase que es el leitmotiv de mi vida. Me dice, el que persevera alcanza. Sí, es verdad, nosotros no aceptamos ingeniero mecánico. Va a ser el primer ingeniero mecánico en hacer la pasantía en Viasa. Bienvenido. No te creo. Sí, fue muy bonito. Fue algo como que ahí sí fue la epifanía mía, porque eso me abrió unas puertas que a dónde voy. Y él me dice, bueno, mira, tienes 2 chances. La haces conmigo acá en Hangares y yo mientras tanto vendo los DC-10 y era o con O mayúscula, o te vas a simulador de vuelo que acaba de llegar de Canadá. Transportamos el simulador de vuelo nuestro y no terminó de decir la frase simulador, porque simulador es la panacea, es el Valhalla de cualquier piloto. Es la base ahí. Porque sí. es la base. Entonces, efectivamente, me dice, vas a preguntar por Gonzalo Wallis y vas a ir de parte mía. Al día siguiente, media hora antes que me hubiesen citado, voy y entro a ese simulador y Dios mío, cuando yo veo eso, se me pararon todos los pelos de punta al ver ese simulador. Están los programadores con las interfaces programando las montañas de Caracas, programando las pistas y el simulador con sus 6 ejes puestos. Y yo, en ese momento, mi papá me autorizó empezar a ser piloto. Entonces, en ese momento, estudié ingeniería, 3er año de la carrera, empecé a hacer el curso privado de piloto siendo profesor
de matemática y física como preparador en la universidad, bueno, de conversión de energía para ser exacto, y con ese dinerito yo me pagaba mi curso de piloto, porque no había chele para eso. Claro. Entonces yo me pagué mi curso de piloto, que estaba empezando por volar el 172, el 152, que es la tara más tara de todas las taras, y yo estoy entrando en la estrella de la muerte de la estrella de las galaxias, o sea, la nave interplanetaria, que es un simulador de vuelo donde se vuela un DC-10, o sea, era un salto cuántico, era un salto, o sea, imagínate yo la pavonería de decirle a mis compañeros de estudio que estamos prendiendo la hélice, no, estoy volando un DC-10, o sea. En los simuladores, claro. Entonces, bueno, no compaginaba. No compaginaba, era un salto cuántico, un salto, pero de galaxias, ¿no? Entonces, bueno, me dice el tutor, un tipazo, súper tipo, Gonzalo Wallis, me dice, bueno, sí, ayúdanos aquí porque justamente instalando tenemos un problema de que el simulador cada 20 toques se le van los reversos. Yo poniendo cara de que sé lo que está hablando, yo sabía que un reverso es un sistema de frenado, pero en mi vida yo he accionado un reverso porque la tara que yo vuelo lo que frena es casi que con la mano picapiedra. O sea, entonces yo sí, entiendo, dándome las del sofisticado. Pero para eso hay un problema. Yo, ¿cuál es el problema? Tienes que volar el simulador. Yo, ay, qué vaina. Bueno, se tendrá que hacer. Pues yo llorando por dentro de la alegría. Pero nosotros lo utilizamos hasta la 1 de la mañana y volvemos a utilizarlo hasta las 5 de la mañana, lo cual también era perfecto porque mi vida era levantarme a las 4 de la mañana, estudiar de 5 a 7, ir a la universidad de 8 a 5, ir al curso de piloto de 6 a 10, dormir unas horitas para volverme a levantar a las 4 de la mañana. Wow. Entonces, eran unos meses en los cuales difícilmente dormía porque tenía que ir a volar el simulador entre la 1 y las 5 de la mañana para ver qué problemas tenía. Era el único espacio que tenía. Claro, porque teníamos 100 y pico de pilotos para un solo simulador y además dábamos cursos de simulador a Ecuatoriana Aviación y Aeroperú que tenían DC-10. Entonces era el único simulador de DC-10 en Latinoamérica salvo Varic. Entonces era, digamos, además que una tecnología increíble. Entonces fue el tiempo más feliz de mi vida, salvo este tiempo de casado con hijos grandes, en donde todas las estrellas se alinearon. Todo estaba bello, todo estaba hermoso, como decimos en Venezuela. Volaba en el curso de piloto, ganaba platica en conversión de energía en una turbina de gas, se me olvidó decirlo. Me iba muy bien en la universidad. Empecé mi curso de piloto y conseguí la pasantía de ensueño. O sea, lo único que me faltaba era la novia, que bueno, después vino. Y para poner en contexto a las personas, cuando esto pasa, que en realidad es una historia preciosa la que acabas de contar, porque creo que lleva un mensaje fundamental para todos, que es esa última vez que tú vas y dices, ¿sabes qué? Ya se ha ido 1000 veces. Está bien, tal vez termino en la petrolera, pero voy una vez más. Así fue. Entonces, ese mensaje es, hey, una vez más. Sí, por eso es que lo llamo epifánico, porque, digamos, es como tú veas la vida. Tú la ves el medio vaso lleno o el medio vaso vacío, ¿no? Pero sin llegar a ser ridículamente optimista, porque hay gente que te dice cómo te va maravillosamente bien y te estás muriendo del hambre, estás enfermo, estás divorciado y no te das cuenta de que tu realidad no es tan maravillosa como dice. Pero está también el amargado, digamos, en vida que te dice, bueno, ¿y te gusta esta sala? Pues las he visto mejores. O sea, es la forma como tú ves la vida 100%. Y lo que llamamos nosotros la nube negra. Y la nube negra se pega, compañero. O sea, tú andas con nube negra y te cae el rayo encima. Entonces, tú tienes que tener un plan de vida y tienes que tener una meta. Una persona sin meta que te dice, ¿te gusta el derretido con queso? Sí. ¿Y te gusta el caviar? Sí. No, es verdad. O sea, la vida no es nitrógeno. La vida debe tener pasión, debe tener conciencia. Hay música que te gusta, hay música que no. No puedes decir que te gusta el reggaetón o te gusta bajo. O sea, digamos, no puedes esperar que la vida te pase como nitrógeno, como éter, pero es un punto, digamos, filosófico. El punto es, sí hubo una epifanía, sí la hubo, fue el momento que me conseguía Düringer, porque esa frase, el que persevera alcanza, yo no hubiese hecho esa pasantía, lo más probable es que no hubiese terminado el curso de piloto, no hubiese tenido la experiencia que a lo que viene, que volé en Viasa, no hubiese seguido con el curso de aviación y no hubiese tenido el amor que tengo hoy por la aviación, porque una cosa es volar Ícaro, parapente y ver un timetable y un aeropuerto, y otra cosa es volar un DC-10 con 230 personas atrás y después conocer gente, ha llegado, o sea,
eso te abre la caja de Pandora de 1000 experiencias más, que es a lo que voy. Entonces, bueno, situémonos en el contexto. Tercer año de carrera de ingeniería, 20 años, 19 años, piloto privado en línea, ongoing, pasante de Venezolana Internacional de Aviación, preparador de conversión de energía, todo ligado a la aviación. Entonces, mi vida gira en torno a la aviación. Claro. Entonces, bueno, voy y hago mi pasantía, perdón, y la pasantía fue un éxito. Dimos con el problema. Cada 20 toques, efectivamente, me acuerdo el primer vuelo, capitán, ¿a dónde quiere volar? Y yo, y porque es una experiencia increíble, porque cuando tú entras a un simulador, o sea, físicamente, tú vas por un pasillo y es como entrar a una goleta, porque vas por un puente aéreo, el cual después se foldea, se sube y quedas en el aire, porque el simulador queda en el aire. Claro. Entonces, lo primero que hace el simulador es presurizar el simulador para dar la experiencia. Meten aire dentro del simulador para que tú sientas lo que es la presurización que está dentro de la cabina, que es una parte fundamental del vuelo. Y después están los 6 gatos, que hace que se mueva en todos los ejes. Claro. Entonces, bueno, efectivamente me pusieron a volar desde Maiquetía, que es Caracas, La Guaira. Yo digo, bueno, vamos a Londres, pues vamos a Heathrow. Entonces, bueno, yo me meto en esa sillota, que es una silla en donde ya el cinturón no es así, sino que van con los arneses, la silla es totalmente eléctrica, el tren de aterrizaje está por acá, el otro asiento está a 3 metros, toda la pantallaza, todos los aviones. Y los 1001 botones. Y los 1001 botones. Y tú, ¿qué es esto, Dios mío? Y es como que no me des tan rápido. Déjame digerirlo para yo entender el placer. Es como comerte tu plato preferido en 2 bocados, pero no, quieres comértelo de a poquito, el dulce que más te gusta. Entonces, bueno, agarramos el avión, nos sitúan en cabecera de pista y me ponen en puesto izquierdo de capitán. Y yo, Dios mío, pero si yo hace una semana o hace unos días lo que estoy volando esa tara y de repente no había Microsoft, señores, no existía el simulador que te hubiese preparado para poder volar un avión. Entonces, para los que están de esta generación, que no es la mía, no existía la computadora. Nosotros teníamos un 386, no había Microsoft Flight Simulator que te preparase para ese momento. Entonces el salto era cuántico. Entonces, bueno, nos ponen ahí presurizados, ya con el simulador medio moviéndose, y los motores bien alejados los empiezas a mover y sientes el taca, que son los pequeños baches, y sientes cómo vas acelerando, sientes los pulmones hacia atrás y viene el instructor y te empieza a hablar como si tú fueses el piloto como si fuese el Leonardo DiCaprio, que fueses el hombre que más sabe, V1, V2, rotation, y yo sé, ¿qué carajo hago yo ahorita acá? Entonces, sí, rotation, entonces, aquí, sí, pap. Entonces, subimos el tren de aterrizaje, landing gear up, y dale, y esto, y entonces traffic control, mientras tanto son las radios, y tú ves Maiquetía subiendo, los pulmones atrás, era un salto, pero, o sea, es como que te tomes 20 shots de café en un solo momento. O sea, yo salí con una adrenalina propia de los que lanzamos en Ícaro, de los que saltamos en Benji, que es otro salto que hicimos. O sea, es el exceso de adrenalina, pero con una sonrisa de acá a acá. Entonces, bueno, esa bella pasantía duró 6 meses. La termino para acelerar un poco el cuento y no cansarlos, y termina con un éxito. Dimos con el fallo cada 20 toques. O sea, para que ustedes sepan, cuando un avión frena, hay 3 sistemas frenados. Los frenos, que son los frenos del carro, pero mediante un sistema de ABS microfrenado. Los flaps, ¿no? Los flaps, que son, ¿verdad?, los spoilers, que son las alas aerodinámicas. Y finalmente el reverso, que es que el reverso hace que la potencia de la turbina no vaya sino hacia el sentido contrario y frene el avión. Claro. Y para eso tienes que armar los motores en ángulo beta, en turboprop, y en jet simplemente ponerlo en la posición y echar para atrás los motores. Cada 20 toques se rompía uno de los sistemas del reverso y quedaba inoperativo. Bueno, al final vimos los planos, nos metimos debajo, ni que yo fuese mecánico tampoco, no tenía ni idea, pero dimos con el problema y era un problema sencillo de arreglar y lo arreglamos. Entonces Viasa quedó muy satisfecha conmigo, sigo con mi curso de aviación,
me gradúo de piloto privado, que son 40 horas, Ya, y empiezo, gracias a esa pasantía, yo iba a hacer mi curso privado porque yo tenía dinero solo para un curso privado. claro. Entonces, con el dinero que me ganaba como preparador, más un dinero que me ayudó papá y mis hermanos que metieron bolsillito, hice el curso comercial, que ya son 200 horas. O sea, Wow. necesitas buco más de real Claro, para poder 160 terminar. horas más. 160 horas más que... Pero man, no es que tú ibas a hacer solo el privado y ya. Sí, pero es que me gustó mucho la vaina y coño, ahorita estoy volando simulador y a mí me gusta esto. Y yo creo, pero ¿para qué si tú no vas a ser piloto? Y yo, en verdad, yo quería ser piloto, pero no se los podía decir. Ellos pensaban que iba a estudiar de ingeniero y iba a entrar a trabajar con ellos en la empresa familiar. Claro. Finalmente, saca dinero mi papá, un poquito, saca un dinero mis hermanos, saco yo dinero, me reproduzco en horas para poder seguir dando clases y hago mi curso comercial. Y a los 2 años, a punto de graduarme, porque me gradué en 4 años en vez de 5, consigo que Viasa me dé la tesis en Viasa. Y la tesis fue con Duringer. Entonces, la tesis... Tú mantuviste esa Claro, relación. ese era dulcito para acá y dulcito para allá. Yo nunca corté esa broma porque este hombre era el futuro padrino de mis hijos. O sea, yo no podía cortar esa relación. O sea, Claro. era... Y entonces continué con mi curso de piloto comercial en Venezuela, volando simuladores que ya tenía experiencia, porque Ya. en toda esta pasante había volado unas 60 horas de simulador, que es muchas horas de simulador. Ya sabía que era un VOR, ya sabía lo que era un ILS, ya sabía lo que era sistemas de vuelo, ya sabía hablar por radio. Entonces, el curso comercial se me hizo mucho más sencillo por esa experiencia. Entonces, una puerta abría la otra. Entonces, como una pequeña último intento de conocer a Duringer me desencadenó en toda esta espiral de vainas bonitas. Entonces, Claro. bueno, continué mi curso comercial, termino mi curso comercial, casi terminado mi curso comercial, empieza la tesis, la cual tenía 2 variantes, o era pasantía tesis o era tesis teórica. Agarré la tesis en pasantía en Viasa, que duró 1 año, y ahí fue donde más brillé, porque diseñamos como ingeniero una estructura para envolver todo el avión y poder hacer el mantenimiento que se hacía en Holanda. Era una estructura con ruedas que llegaba a 17 metros de altura para simplemente abrazar todo el avión y no tener que utilizar una grúa de Caterpillar para hacerle los mantenimientos o llevarlo a Holanda. Entonces, el Estado venezolano, porque Viasa era del Estado venezolano, Okay. se ahorraba casi $2 millones por cada avión por esa pasantía. Wow. Entonces, bueno, Wow. como soy una persona que cree que Dios te recompensa y te ayuda, ahí fue donde más me ayudó. Le dije que Viasa era anepótica, Viasa era Sí, no. imposible entrar. Por, digamos, lo que estaba en papel, no había por dónde. No había por dónde, ni que le sonriese a quien le sonriese. Y Duringer me da un regalo que es un vuelo de toque y despegue del DC-10, lo cual era para mí, me da, pero... Entonces fuimos a Margarita en un entrenamiento, yo en el jump seat, cuando se podía volar en jump seat, ver cómo un alumno piloto, sobrino, nieto de toda esta mafia, hacía sus toques y despegues en la isla de Margarita, que era el aeropuerto alterno en Venezuela, Ya. largo para aterrizar ese monstruo. O sea, un DC-10, señores, es 3 veces más grande que un 737. O sea, No es un puede avión ser. que puede caber 350 personas. O sea, es un avión gigante. Espérate, bueno, esto me acaba de sorprender. No tenía, o sea, un 737, yo creo que el que conoce algo de aviación o ha volado o ha visto, sabe que de por sí es un avión enorme. Estos DC-10 eran... Gigantes. Era un Wow. 747, pero en vez de 3 motores tenía 4 motores, tenían 3. Y estos tipos de aviones de ese tamaño siguen existiendo y volando. Sí, ¿O? el 777, el 787, el Ok. A350, claro, el A330, claro, Wow. pero mucho más eficiente que, bueno, Claro, o sea, más tecnológico ahora, más adaptados tecnológico, a la época, pero entonces sí, eran aviones... avionzazo. Entonces, es un avión que tenía 252 en económica Ajá, y ajá. tenía en primera 222, o sea, para que se necesite un doble pasillo, wide body. Claro. Era un wide body, tenemos 7 aviones. El 33, el 34, el 35, el 36, el 37, el 38, el 39. Teníamos 7 C-10. Wow. Y esos de C-10 volamos los 13 ciudades de Europa. Entonces, bueno, yo pensaba que la historia termina ya y consigo, a través de movidas, de esto, de otro, algo que era impensable, que es la segunda epifanía. El curso de becario en Viasa. Becario es esas muy pocas oportunidades que te dan
de que siendo un alumno piloto que acabas de graduarte, te den un curso de DC-10. O sea, para todos los que amamos la aviación, entiéndame algo. Salvo Alas, que hace esto, que es una escuelaza, un logro de copa, difícilmente tú pasas de volar un monomotor a volar un avión de 200. De un monomotor pasas a un bimotor en pistones. De un bimotor en pistones pasas a un turboprop. De un turboprop pasas a un jet ligero. De un jet ligero pasas a un jet mediano. Y de un jet mediano pasas a un jet pesado. 6 pasos. Esos 6 pasos te toman 30 años normalmente. Antes de soñar con pasar a un... Entonces yo pasé de aquí a aquí. O sea, me volé todos estos que están aquí. O sea, mi licencia pasó de tener un Tomahawk Papa Alpha 38, un 152 a DC-10. Wow. Entonces, o sea... Sí, esos saltos no se ven. Salto cuántico, no se ven. Que ahora que mencionas lo de Alas, aprovecho para mencionarlo porque es justo curioso que lo acabas de mencionar. Yo hace poco hice un trabajo con Copa, a donde les hice como un reportaje y comuniqué acerca de la experiencia de Alas. Sí. Y la verdad que me sorprendió. Me recibió Pedro Herrera, que es el capitán, director de Alas. Tuve en los simuladores, me dejaron volar, meterme ahí, no sé qué. O sea, y mientras tú lo describías, estaba como teniendo un flashback de este momento que tuve hace un par de meses atrás, porque en realidad sí, una vez tú te montas en ese... Es así. En ese cockpit, digamos, en esa cabina, es un avión. O sea, está todo, todos los botones, están todas las cosas. Claro, pero es que esas becas que son como Alas, de pasar de no volar nada a volar un 737 MAX o un 800, es lo que se llama el Ab Initio. El Ab Initio nada más lo puede hacer una aerolínea. Y para entrar en una aerolínea es muy difícil. Claro. Entonces... Y más una aerolínea solamente con 7 aviones. No estamos hablando de Copa, que tiene 106, o bueno, 96 ahorita, 98, y próximamente 104, 106. O sea, es una aerolínea con 7 aviones, nepótica, y donde todo el mundo se cuida. Claro. Y te meten cualquier zancadilla para que no entre. Claro. Porque, y ganaba fortuna dentro. Fortuna. Y bueno, entro a hacer en simulador de vuelo en la escuela Simón Arocha, el curso de DC-10. Tenía 22 años. Me acaba de graduar de ingeniero mecánico. Qué locura. Mi papá me gritaba y me decía, pero si te acabas de graduar de ingeniero, trabajas como ingeniero. Y que no, papá, aquí está tu título, yo ya lo logré, déjame ser piloto. Bueno, entra a trabajar con nosotros. No voy a trabajar. Pero va a ganar más plata con nosotros, va a cuidar de la familia. Todo llegará en su momento. Déjame ser, le dije, déjame ser. Claro. Déjame en paz. Y entonces, bueno, mi mamá, por un lado, me decía, bueno, déjalo ser, pues, déjalo ser. Entonces, bueno, me dejaron ser, hago mi curso de piloto y entro a volar en Viasa, que fue el epítome de toda la belleza de la carrera mía como piloto. Entré como ingeniero de vuelo, hice mis 180 horas de observación y entré como ingeniero de vuelo porque para ese momento esos aviones tenían un ingeniero de vuelo y después pasas a copiloto y después pasas a capitán. Volé cierto tiempo con Viasa hasta que lamentablemente la compañía quiebra. La compañía quiebra después de que Iberia la compra, no por culpa de Iberia, quiebra porque tenemos muchos pilotos, porque los pilotos también éramos muy sofisticados y muy excelsos, volamos 35 horas al mes, ganamos fortuna. O sea, para que tengan idea, yo como ingeniero de vuelo, año 92 ganaba $6,000. Claro. Estamos hablando de 1992, y señores. El ingeniero de vuelo. Eran $2,500, $1,800 de sueldo y lo demás eran bonos. Que estaba el bono de KLM, el bono de esto, más los viáticos que te los quedabas porque no te los gastabas. Entonces, al final, ganás muchísima plata. Y volás 35 horas cuando todo piloto vuela 90 horas. Pero bueno, eso es harina de otro costal decir por qué Viasa quebró. Pero si me preguntan en verdad, el banquillo del acusado, la quiebra empezó con... Es por cómo estaba con nosotros. con ustedes mismos. Además que podíamos volar tías, tíos, no era familiares con consanguinidad, podía volar amantes, podía volar a quien te dé la gana. O sea, no había forma de no volar y en primera clase. Entonces, bueno, esa es la parte fea de la historia. Pero la parte bonita es que fui piloto de Viasa después de ser alumno piloto en una escuela de aviación. Entonces, bueno. Y entrando a través de esta mentalidad de
ser insistente, estar ahí Sí, de ser pujito, así me dicen mis amigos. A mí mis amigos, hola pujito. Hola, pujito. Pujito. Entonces, no, pero yo creo que eso manda un mensaje sí. y así en este espacio, como te dije, esta es la entrevista 151 y luego escuchar historias de 150 personas de todos los caminos de la vida, hay muchas historias que convergen en ese punto en el que una más, en el que yo sí puedo, en el que yo tengo algo para ofrecerles, yo tengo este fuego, este hambre, estas ganas. Pero realistamente, no soñar algo que sea... O sea, el inalcanzable tiene que tener un ancla también. 100%. O sea, no puedes decir, yo sé que me va a ir bien porque ese es mi destino. Bueno, tú puedes soñar que vas a ser el emperador del universo, pero tienes que tener un ancla, o sea, algo que te... O sea, tienes que visualizar que tu éxito tenga una base teórica. Claro. O sea, yo puedo decir, yo quiero ser piloto de aviación, pero man, ni siquiera está estudiando piloto, pero yo sé que voy a ser piloto. Bueno, pero espérate, ¿y cómo vas a ser piloto de aviación si ni siquiera eres piloto? No me discutas, yo sé que voy a ser piloto. Bueno, entonces tú le dices, bueno, sigue soñando. Claro, es distinto, o sea, entre manejarse con optimismo frente a la vida y ser idealista. Ser idealista o rayar en lo ridículamente optimista. Claro. Entonces, bueno, volviendo al punto, termina mi experiencia en Viasa felizmente, porque para mí eso fue un logro de vida inalcanzable. Y yo continúo con mi amor a coleccionar aviones. Claro. Y ya reforzado. Entonces, no, reloaded, pero así, con los brazos así colgando. Entonces, bueno, me caso con una mujer maravillosa, con la cual llevo ya 30 años casado, que es el amor de mi vida y la persona que más me ayudó a seguir lo que estoy haciendo, y por ende mis vástagos, mis bellos hijos, que es parte de la parte B de la historia. Entonces la parte A se cierra, fui piloto, fui feliz y fue una super historia. Pero aquí en la parte también con la tercera aparición. Entonces tenemos la aparición de Duringer, la aparición del curso de becario. Son dos apariciones epifanías. Y ahorita va a venir la tercera y última aparición, que es la última parte de la entrevista, para explicarles la parte de los modelos, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, yo me mudo a un apartamento más grande de 350 metros, ya con más dinerito. Empecé a trabajar con mi padre, finalmente. En la empresa familiar. Sí, inmediatamente mis hermanos, seres excepcionales, Harry y Dico, los dos. Harry es el que me incentivó a la aviación. Te introdujo a este mundo. Y digamos a la parte del alma, de la diversión y de los hobbies. Y Nicolás es el que me enseñó a leer, a escribir, a ser responsable, a ser una persona metódica, digamos, al marco teórico. Entonces, los dos hermanos fabulosos. Yo soy el menor. Y bueno, y mi esposa Adriana, que no pude haberme tropezado una persona más bella, porque es una persona que me ha apoyado a lo largo de toda esta carrera y todo este periplo. Entonces, bueno, compramos el apartamento de 350 metros y ya tenemos 4 habitaciones. Adivinen las 3 de qué estaba decorada. Aviones por doquier. Ya había 500 aviones. Wow. Ya era otra cosa. Entonces, en los 500 aviones... Y una pregunta nada más para entender. Cuando tienes 500 aviones, ¿verdad? Que has coleccionado a través de los años, 500 aviones de colección, en tu mente, ¿para dónde iba esto? O sea, siempre... No. O sea, sí. dijiste al 500, o sea, en tu mente el 500 paro o siempre fue como que no, uno más. Ahí sí free falling. No había un plan quinquenal. Era, me gusta, lo compro. ¿Dónde lo pondré? Veremos. Llegó el ridículo de que había unos estantes en la cocina que no se utilizaban porque éramos mi esposo y yo y mi hija. Ya. No había 5 como somos ahorita. Entonces le dije, Adrián, condenamos esa vaina y le ponemos uno. ¿Pero vas a poner avión en la cocina? Sí, vamos a poner avión en la cocina. Entonces era unos vidrios con unos aviones que se veían en la cocina. Entonces ya, la vaina era ridícula. Pero de nuevo, una persona tan buena con mi esposa, y bueno, dale, ponlos pues. Entonces ahí llegó una oportunidad de comprar una casa hermosísima en Caracas, de un banquero prófugo. Prófugo, para no entender, un banquero prófugo. Venezuela, como no han visto, un país que nunca la emoción se acaba, siempre tenemos esos altibajos propios de un roller coaster de emociones. Y en una de estas, el gobierno de turno se le ocurrió decir que toda la culpa del crack venezolano y de la evaluación era culpa de los banqueros despiadados
que le sacaban el alma al pueblo. Entonces le metieron autodetención a todos los banqueros del país, los cuales se escaparon del país, salieron pirados. Huyendo. Entonces, este banquero, que no voy a decir el nombre, pero una persona que además conozco súper proba, una persona que lleva en su sangre el emprendimiento, se escapa del país para que no le echen gancho y vende la casa a un cliente textil mío. Para que sepan, eso es lo que yo trabajo. Yo vendo materia prima textil. El negocio de mi familia se llama GECO. Entonces, se la vende a un cliente mío. Y este cliente mío coleccionaba arte precolombino. Y en esa casa tan espectacular, él mismo se construye un sótano, un basement, de 180 metros, grande. Claro. Y de como 2 metros, enorme. como sótano, donde el tipo ponía las colecciones precolombinas que él iba coleccionando. Wow. Y adivinen, cuando yo ese sótano dije, bingo. Esta es. Entonces, el hombre decide vender la casa y me hace una oferta, bueno, que era impensable para mí pagar. O sea, si el hombre pedía 3, yo podía pagar 1, por decir un número. Claro. En unidades, ¿no? Claro. No quiero decir con esto ninguna cifra en específica. Bueno, pasaron los años y Pujito, no, te doy 1, no, te doy en 2. Pujito decía, te lo doy en 1 y él 1,5. Hasta que un día, un 5 de diciembre del año 2003, Pujito logra que el cliente se la venda por 1. Yo compro la casa, llega mi esposo y me dice, pero tú estás loco, si nosotros no tenemos 1, tenemos 0,6. Tranquila, ahí veremos. ¿Ahí veremos qué? Tranquilízate, ahí veremos. No, ahí veremos. Bueno, logramos los 0,4. No tenemos cocina, no tenemos nada. Bueno, vamos a darle. Compramos la casa y automáticamente los 500 aviones entran a donde estaban las piezas precolombinas. A su nueva casa. A su nueva casa majestuosa. Bueno, nos recuperamos económicamente. Conseguimos el 0,4 que había tomado prestado. Ahí vino. Lo pago. Respiramos un poquito más. Hacemos la cocina para que no se divorcie la esposa. Y finalmente empiezo a coleccionar más aviones. Paralelamente, Viasa quiebra y yo sigo volando. Sigo volando jets, sigo volando turboprops. Vuelo Citation, vuelo Turbo Commander, vuelo Seneca, vuelo King, mucho King Air. King. O sea, entonces, trabajaba con mi padre y mis hermanos y 2 o 3 veces a la semana volaba como hobby. Ya. Okay. Y volaba, también teníamos los dueños de un avioncito. Yo era dueño de un avioncito, mitad con un amigo. ¿Y los charteaban? O... No, lo volamos nosotros, pero yo lo volaba. Ya. Y además, pero eso no había un apistón, pero yo quería volar turbina, porque oye, turbina hay que volar. Entonces, volaba con amigos Coca-Cola, amigos de Procter & Gamble, amigos de acá, y yo con mi corbata siempre y mis 3 rayitas, ¿no? Ya. Listo. Que tenemos vuelo hoy para Santo Domingo. Que tenemos vuelo a Bogotá. ¿Cómo no, capi? Yo tenía ahí mi corbata, mi pantalón negro, me lo ponía en el carro a veces, me ponía mi corbatica y vámonos. Y ya, llegaba y bueno, el mundo textil esperará. Y el vuelo mataba y siempre con mi bitácora de vuelo. Entonces, bueno, volamos. Entonces, esta colección de aviones iba creciendo paralelamente con mis horas de vuelo, las cuales se habían quedado en 300, 400. Entonces se fueron acumulando. Entonces mi negocio textil iba mejor, íbamos teniendo más platica y compraba más avioncitos. Entonces ahí pasó algo, que es que me hice muy amigo de un señor en Miami que se llama Roger Jarman de Atlantic Models. Y Roger es el papá de los helados, de los modelos grandes, de los modelos muy grandes. Okay. Muy grandes. Modelos grandes. En la escala, cuando vengas a visitarme a la colección, que eres más que bienvenido tú y todos tus amigos y familia, en la escala, en el mundo de la aviación de colección hay 2 tipos de aviones. Los aviones comerciales y los aviones no comerciales. Yeah. Los aviones comerciales son los que vas, los compras en una tienda y son tuyos. Más nada, saca el cheque y lo pagas. Los no comerciales son los aviones que son hechos para una aerolínea o para una agencia de viajes, o para una fundación, y de alguna u otra forma te caen a ti. Ya. Eso no tiene plata, porque eso no hay forma de comprarlo. No es que tú le vas a decir a Pedro Heilbron, véndeme el Max que está en Costa del Este. Estás loco. O sea, no, ese avión es mío. Claro. Ese avión es de Copa. Claro. Porque yo te lo voy a dar. No, claro que no. Entonces,
el hecho de tener aviones grandes era lo que te hacía. Y Roger es el que hacía todos los aviones grandes. Él hizo el avión en Heathrow, él hizo, o sea, los aviones gigantescos. Entonces, ahí pasa algo, que él era presidente de una fundación que se llama, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Bien? Estamos bien, estamos bien. Que se llama The Historic Flight Foundation. Historic Flight Foundation. Sí, y él, junto con otros psicópatas, me invita a participar en esa fundación. Él era el presidente y a la vez el dueño de Atlantic Models. Y él construye aviones para clientes, UPS, FedEx, Southwest, Boeing. O sea, él construye aviones grandes y son 2 fábricas en Estados Unidos. Atlantic Models y PACMIN, que es Pacific Miniatures. Pacific Miniatures es el más grande, es gigantesco y es como un Toyota, sturdy, bueno y eficiente. Pero mucho, de muy buena calidad. Y gana plata, buco de plata. Mientras que Roger es el Enzo Ferrari de la vaina. Yo no, yo hago muy pocos. Yo no sé si estoy quebrado, si estoy bien, pero los hace increíblemente bien. Y es su sí, pasión. Es apasionado, es carísimo. A veces es carísimo, a veces es regalado, porque para él el dinero es algo etéreo. O sea, él no le para al dinero. Para él lo importante es hacer un modelo único. Cosa que Pacific Miniatures, PACMIN, no le importa porque primero ellos hacen en masa. Entonces, bueno, Roger me invita a esta colección y él me abre otra puerta que para mí era desconocida, que el mundo de los grandes coleccionistas de aviones y de las aerolíneas grandes. Entonces, él, a través de aerolíneas, a través de fundaciones, me hace llegar modelos que son únicos. Por ejemplo, el avión más importante de la colección, grande significa escala de 1 a 100 para arriba. 1 a 50, 1 a 30, 1 a 15. Wow. Mientras que los modelos comerciales son 1 a 400, 1 a 200, 1 a 150, 1 a 200. Hasta ahí llega el modelo comercial. Un modelo de 400 es de este tamaño, un modelo de 200 es de este tamaño, un modelo 100 es de este tamaño, un modelo de 50 es este sofá. Un modelo a 30 es el doble de este sofá. Y un modelo a 15 es desde aquí hasta donde está nuestra amiga, más o menos. Wow. Modelos ya... Son modelos gigantescos. Entonces, Roger me hace llegar 3 modelos a través de movidas políticas que él hizo y me hacen llegar a mí. Y es el primer DC-10 del mundo. Imagínense ahorita yo tener una colección con el amor que le tenía a Viasa y el DC-10, que llega a mis manos el modelo que tenía Donald Douglas en su escritorio. Donald Douglas, para que no conocen de dónde son, fue el último dueño de McDonnell Douglas antes que Boeing la adquiriese en 1997 y es una de las empresas más icónicas de la aviación. El DC-3, el DC-4, el DC-6, el DC-8. DC es Douglas Company. Wow. Entonces, ellos se fusionan en 1960 con McDonnell y es MD, McDonnell Douglas. Es MD-80, MD-90, MD-10, MD-11. Entonces, el punto es que ese avión, que es el centro, la joya de la colección de los hoy 4,000 y pico aviones que hay, el avión más importante sigue siendo ese DC-10, que mide 3,5 metros de largo, es transparente, se notan todos los asienticos, y el avión que tenía McDonnell Douglas en su oficina en Long Beach, California. Ese avión es mío. ¡Qué locura! Entonces, bueno, con Roger seguimos coleccionando y hacemos una dupla muy chévere porque yo voy y él me hace aviones utópicos. ¿Cómo se vería el Concorde en los colores de Viasa? Vamos a hacerlo. ¿Cómo se vería un 747-400 en los colores de Viasa? Vamos a hacerlo. ¿Cómo se vería un 767 en Olympic? Vamos a hacerlo. Porque yo era su cliente y su amigo. Claro. Entonces, seguía comprando aviones pequeños, pero ya con un sótano de 180 metros y de 2,80 metros, casi 3 metros de alto, rueda libre y con dinerito para gastar porque vestía como un mendigo, me quedaba en puro Roof Inn y en puro Days Inn y comía en Denny's en la gira para ahorrar para los aviones. Y andaba con casa. Ni Rolex, ni Patek Philippe. Pero tus aviones era ahí donde estaba... ahora mencionaste ya casi llegando al final de la entrevista, mencionaste algo muy curioso que es
Al sol de hoy, esta historia que nace a tus 8 años, que te dan ese primer avión, luego de toda esta historia que nos cuentas de Viasa, ¿verdad? Tu pasión por la aviación y cómo va escalando todo. Mencionaste una cifra antes, más de 4.000 aviones en esta colección. Pero déjame echarle un acelerón a la historia para decir el desenlace. Sigo coleccionando, sigo siendo piloto, sigo volando, el negocio va bien. Estaba en la embajada griega también, estaba en la comunidad griega en Venezuela, digamos, tenía todo el network habido y por haber. Hasta que el 12 de mayo del 14 me intentan secuestrar. Un hecho muy horrible que terminó casi mal, me escapé, me dispararon, hubo sangre, fue un hecho terrible, terrible, terrible. Wow. Teniendo todo, teniendo casa, teniendo esposa, teniendo trabajo, teniendo felicidad, teniendo salud, saliendo de la embajada griega en una cena en la Venezuela hiper peligrosa, me intentan secuestrar, me escapo, me persiguen, me caen a tiros y bueno, la cosa terminó mal. Entonces, después de mucha sangre y después de muchas peripecias, termino en el hospital y llego a mi casa y digo, ¿qué hago con mi vida? Este país se lo llevó el demonio. Yo no soy una persona pública, no le vendo a gobierno, no le debo a nadie. ¿Por qué me pasó esto a mí? Digo, si me pasó esto a mí, le puede pasar a cualquier persona. Y yo ya tenía 3 hijos. Claro. Y no, nos tenemos que ir del país. 44 años, con dinero, sin pasivo, siendo el papá de los helados en mi network, me tengo que ir del país. ¿Qué me queda? Grecia. Yo hablo bien griego, pero mi esposa no, mis hijos tampoco. Miami, Colombia, pensaba que iba a pasar lo mismo que en Venezuela. Me queda Panamá y Dominicana. ¿Y Panamá la conocías ya Panamá, bien? sí, yo Panamá la conocía porque yo ya veía el deterioro venezolano y siendo una persona predeciva saqué la residencia panameña. Okay. Compré un apartamentico en Costa del Este y en ese tiempo éramos países amigos y con el apartamento, con los 200 y pico mil de dólares que gasté en el apartamento, la inversión te daba para sacar el carnet de residente, lo cual, bueno, poco a poco te llevaba a residencia. Sí. Que es como la figura esta de la visa de inversionista. Correcto. Entonces, bueno, pero yo parecía el artista que nunca se retira. Mi esposa, bueno, nos vamos a Panamá el mes que viene. Y nunca me iba. Además, ¿para qué me voy a ir si tenía todo en Venezuela? Claro. Y tenías tu sótano bello y hermoso. Y mi sótano, y teníamos barquito, y tenemos avioncito, y tenemos todos los juguetes, porque el negocio iba bien. Entonces, bueno, la verdad es que teníamos una buena vida. Estaba en la comunidad griega, estaba en la embajada griega ayudando. Digamos, era una persona comunal, como siempre lo he sido. Y bueno, al final me intenta secuestrar. Y ahí te das cuenta de que la vida es un snapping fingers. Claro. Entonces terminé con 24 puntos en la cabeza. Wow. Con mucha sangre perdida. Casi muerto. Y esa fue una mala epifanía. Esa fue una mala epifanía porque en el momento... hasta aquí. Yo me acuerdo, coño, cuando me estaba escapando de los tipos y ya estaba con la herida en la cabeza, pensaba, coño, no me despedí de mis hijas y no me fui a Panamá. Qué tonto fui. Entonces llego, bueno, la cosa me pude salvar. Y en un mes, sin decirle nada a nadie, no porque no quería decirlo, es porque estás con la casa tan atribulada que no necesitas ningún input de alguien más, decidí mudarnos a Panamá. Wow. Poderes a mi hermano, no sé qué va a pasar con mi vida, el trabajo, todo esto. Pero me voy. Me voy. Entonces agarro a mis 3 hijos, 15 años, 12 años y 8 años, a mi esposa, con un ataque nervioso, porque el día del secuestro ella estaba conmigo. Estamos en la embajada griega, como dije, en una cena de una despedida de un embajador, del embajador austríaco. Y me vengo a Panamá y dejo mis aviones. 1.514 aviones en el momento teníamos cuando salimos de Venezuela, de los cuales había 6 modelos gigantes. El DC-10, el 747 Olympic, unos aviones de British, todos icónicos. Avión de Aristóteles Onassis, aviones de Lord King. O sea, había 6 aviones que eran con esas movidas de Roger. Únicos. Eran aviones únicos. El avión que tenía Aristóteles Onassis en su escrito. O sea, imagínate. Yo siendo griego venezolano, que tenga el avión que tenía el magnate fundador de los 747 Olympic, los 3 747 de British Airways cuando fue privatizado. O sea, tenía una colección bellísima, pero dejo mi avión y me voy alquilado a Panamá. Y dijo, no voy a hacer ningún movimiento, compro unos carros en unos indostanos ahí todo usados, vivo alquilado, para decir el país es lo que, bueno,
la única decisión, digo a mis hijos, escojan ustedes el colegio. Su escuela. Fue traumático al principio porque nadie, aunque te mudes a Chiriquí, nadie puede mudarse sin un trauma, es un divorcio. Sí, sí, sí. Y el país me sonrió, el país me abrazó la comunidad griega panameña, a la cual reconozco, le doy las gracias, porque es como el club de Panam. Tú sabes que eres parte de una membresía. Claro. Y llegan y te dan almuerzo, te dan abogados, te dan bancos, te dan seguro, te invitan Sí, a... Me acuerdo que el primer mercado que hice en Priceman no tenía la membresía. Y me acompañó un griego y él puso la vaina y después me dijo, después me pagas, tranquilo. Y, o sea, era ayuda tras ayuda y es lo que caracteriza a Panamá. El abrir los brazos, el ser... Claro, te no, sentiste en familia. inmediatamente y siempre con sonrisas, nunca todo. Bueno, a los 2 años me encantó el país, lo recorrí desde Darién hasta Boca del Toro. Todo. Escueveragua, Chiriquí, Ola, sí, que hay unas joyas aquí también. Todo, Santiago. 1 año y medio recorrimos Panamá. Entonces, bueno, llega el punto interesante de la entrevista. Se echaron los aviones, 1514 aviones. Entonces yo llego y digo, voy a hacer un museo de la aviación. Y el negocio iba muy bien porque yo había apostado por apenas Chávez ganó, yo sabía que iba a ser la ruina venezolana. Y a pesar de que nos iba muy bien en Venezuela, yo me internacionalicé sin necesidad. Voy a vender y me fui un mes a Colombia, alquilé un apartamento, agarré página amarilla y de 100 clientes me compró uno. Pero es una historia distinta. Porque dije, este man nos va a sacar el país. Sí. ¿No? Este lo leí ahí mismo, comunista, resentido, fracasado. Este hombre va a destruir Venezuela. La Venezuela decente la va a destruir. La marginalizó, la hizo soez y hizo que el venezolano fuese un patán, que es lo que mucha gente piensa. El punto es que gracias a esa internacionalización pude mudarme a Panamá porque si no estuviese quebrado, dependiendo de un país quebrado, con clientes que no existen, con 26 landerías no queda ni una. Claro. O sea, Venezuela está quebrado. En el año del secuestro, yo ya estaba casi sin clientes venezolanos y el 90% dependíamos de clientes colombianos, peruanos, costarricenses, que es otra historia que no les voy a contar acá porque es una historia muy bonita, donde fuimos abriendo mercados sin necesidad de una pistola, simplemente por voluntad propia. Entonces, Panamá me abrazó y a los 2 años, en el año 2016, digo, ¿qué hago con los aviones? Voy a hacer un museo. Más un museo. Y voy a hacer un museo, pues. Y mi esposa, pero gordo, ¿cómo que un museo? Sí, voy a hacer un museo y voy a hacer todos mis aviones y voy a comprar más aviones. Y a todas estas, Roger estaba haciendo para ese momento un Embraer 195 de 18 metros, 42 pies de largo. 42 pies de largo, eso es. Y lo estaba haciendo para Azul, que es una aerolínea afiliada a JetBlue. El mismo dueño de JetBlue, David Neilman, el mormón, él hizo 3 aerolíneas. JetBlue, hizo Azul y hizo Breeze ahorita. Y ese man pidió 100 Embraer 195 a Sao José do Campos en Embraer. Y Azul manda hacerle a Roger 10 modelos gigantes para ponerle en los parques, en los simuladores de vuelo, en sus sedes, que son modelos de 42 foot long. Es una locura. Al que quiera ver esa entrevista, métase en Sky's Flight Collection y ahí van a ver la entrevista de cómo vino la historia del avión. Entonces, ese avión yo lo voy a traer a Panamá y en base a ese avión voy a hacer mi museo. Voy a darle un acelerón a la entrevista. Entonces, bueno, voy a hacer mi avión, voy a hacer mi museo, traigo al cura griego y empezamos a diseñar el museo. 6 de mayo del año 2016, creo. Al día siguiente, interviene en Balboa Bank. Ya. Y adivinen dónde estaba el dinero del negocio y dónde está el dinero del museo. En Balboa. Balboa Bank. Otro challenge más para superarlo. Inmediatamente llama al constructor, el señor Pasco, persona súper encantadora, y le digo, párame el museo ya. O sea, ya habíamos pagado las fundaciones. Carlos Clemán me había hecho los planos. Habíamos traído al cura y habíamos puesto la cruz para las primeras fundaciones. Ya listo, cemento. Y paro al día siguiente la hora. 6 de mayo del año 16 y el 7 de mayo paro la vaina. La paro. Aquí no hay nada que hacer. No hay dinero. ¿Cómo voy yo a gastarme esa fortuna en hacer un museo de aviones? No lo voy a hacer. Bueno, palabras más, palabras menos. Sabemos la historia de Balboa, casi quiebra.
Yo estuve muy metido con Ariel San Martín y con Marta Luna, tratando de salvar el banco para los depositantes medianos grandes, y lo logramos. Lo logramos con algunos, digamos, altibajos, pero después de 3 años, después de algunas pérdidas que sufrimos los Robin Hood, los que tenemos un poquito más, tenemos que sufrir para que se salve, se logró la salvación del banco al 75%. Pero en esos 3 años, no planes. No había, se acabaron los viajes de familia, que íbamos a vivir más recordados porque había mucha parte de los activos metidos en Balboa, que estaba congelado. No estaba quebrado, pero estaba congelado. Sí, entonces, casi que lo mismo. En ese interín pasa algo que es la tercera epifanía, que es la parte más importante de la entrevista de aviones en modelo de colección. Carlos Clemán me consiguió una cita con Somota. Y en Somota yo fui a regalarle los aviones a Tocumen. Y él me da el consejo de que no regale los aviones a Tocumen porque Tocumen no es Copa y Copa no es Tocumen. Yo no entendía eso. Yo pensaba que Tocumen es Copa. No se confunde. Tocumen es Tocumen y yo soy yo. Un hombre encantador, súper amable, caballeroso. Y me hace unas preguntas muy icónicas. No, la pregunta no es icónica, unas preguntas muy raras, propias de esta gente que tiene el IQ muy alto. Y me empieza, para no hacerla larga la entrevista y no tampoco ser, boca floja en una entrevista que fue privada, pero me hace ver que después de una cantidad de preguntas que él me hace, no relacionadas a la colección, sino otras cosas, como mi decisión de regalarle los aviones a Tocumen o de entregar mi colección era una mala decisión. Y esa entrevista duró 1 hora y media. Wow. Y yo totalmente inocente, sin tener la maldad de a dónde iba la conversación, me lleva a yo mismo darme cuenta que entregar los aviones era una mala decisión y él me ayuda a traer los aviones. Me ayuda en todo sentido. Y se traen los aviones a Panamá, los 1.514 aviones. Wow. Entonces, bueno, gracias a Copa, gracias a Sormota, por esa tercera epifanía. Me gustaría dar más detalles, pero no debo ni puedo, ¿no? Pero fue una entrevista que cambió mi percepción de cómo yo me sentía en ese momento. Me volvió a inflar de ánimo. Yo estaba bastante caído, Balboa todavía estaba rescatado, yo voy a regalar unos aviones. Y bueno, una cosa que llevó a la otra, a los meses de la entrevista con el señor Mota, se salva Balboa, entra el dinero de nuevo y digo, no voy a hacer un museo, voy a hacer lo mismo que en Caracas, pero más grande. Voy a hacer un basement. Hago otra casa que voy a vivir, al lado de la casa donde yo vivo, y el basement es de 480 metros, pero de 5 metros de alto. Entonces, es triple en tamaño y doble en altura. Entonces ahí trajimos el avión grandote. Este modelo. Ese avión grandote, el diseño de la casa estructuralmente se diseña en base al avión. Claro. Porque las columnas no daban con el diedro de las alas, ni con... entonces tuve que hablar con el estructurista, con el gran estructurista Oscar Ramírez, gran persona, y modificamos estructuralmente la estructura de la casa, las columnas, para que esa estructura sujetase el tamaño del baby monstruo que iba a llegar. Y además era un basement por donde entrar. Entonces era una pirámide. Tenemos que hacer una ventana por donde entre en la tumba del emperador. Entonces, bueno, creamos esto y voy a pintar el avión en Copa y en Biasa. Hasta que tuvo otra idea y fue que mi hija, Diana, consigue una pasantía con el fallecido gran maestro Carlos Cruz Díez, precursor del arte cinético en el mundo, y él, tan parlanchina como yo, mi hija, consigue que el maestro oiga mi historia y me invita a su taller en Tocumen. Y me dice, bueno, oí tu historia. Y me dice, coño, yo he tenido mala suerte con las aerolíneas. He hecho barcos, he hecho edificios, he hecho calles, pero nunca he hecho un avión. Yo te lo voy a hacer. ¿Qué? ¿Cómo? Y bueno, entonces yo voy donde Roger volando y digo, mándame rápido un modelo en escala 200 para que el maestro me diseñe el avión. Me manda 2 modelos y el maestro me entrega la cromointerferencia en avión, que es el Embraer, y me dijo, yo te lo voy a hacer. Tómalo, aquí está. Wow. Muere el maestro y yo me quedo con toda su familia, con la Fundación Articruz, con ese proyecto, el cual llega a feliz término. Hacemos el avión, lo pintamos en Miami,
porque era tan grande que no cabía en los talleres de Articruz acá en Panamá. Okay. Y lo hicimos en Atlantic Models bajo la supervisión estricta de la fundación. Wow. Entonces, bueno, el 3 de marzo del año 2023, coño, se cumplió un año del Estamos al año ahorita, sí, estamos ¿sí? al año, cumplimos el año y no me di cuenta. El 3 de marzo llega el avión, llegan los aviones, ya teníamos para ese momento 3.100 aviones. 3.100 100. aviones ya. De los 6 aviones grandes, se volvieron 22 a través de lo más bonito, que es daciones. Aerolíneas o fundaciones me han dado en custodia aviones, para que yo los tenga en custodia. Aviones que tienen una importancia única históricamente. Claro, porque una cosa conlleva la otra. Entonces, si empezamos a ver desde el principio de la historia, una puerta abre otra, una puerta abre otra, una puerta abre otra. Y bueno, al final, y ya para terminar, conozco a todos los colaboradores que el señor Mota me presentó, empezando por el señor Pedro, que me dio un apoyo increíble. Gracias Copa, gracias Panamá, al señor José Montero, al señor Marco Cando, y bueno, todos ellos a través, Catherine Katsudas, a través de todo ese gran equipo de Copa. Bueno, yo pensé que me iban a dar un upgrade y un avioncito, eso yo pensé que me iban a hacer. Pues no, el apoyo ha sido, pero ¿qué les cuento? Hicimos una historia, una pared que conmemora la historia de la aviación en Panamá. Estás bienvenido para verla. Todo hecho por Copa. Filológicamente con el historiador de Copa. Después han sido viajes a simuladores, viajes a hangares, viajes del equipo de mercado de Copa, clientes insignes de Copa, personal técnico de Copa, visitas del señor Pedro y de toda la plana mayor de Copa. Ha sido una cosa tras otra y ellos me piden una sola, yo les pido una sola cosa. Yo sí tengo una vanidad y no es la económica, porque el dinero llama al poder y el poder llama al reconocimiento. Es la típica vanidad del ser humano, pero yo sí tengo una vanidad y no es la del dinero, porque tampoco es que tengo mucho, tengo algo para comprar mis aviones y de ego tampoco me veo, soy lo que soy, pero sí tengo una vanidad, que es que la colección tenga legado. Y le pedí a Copa el favor de que hagamos un evento prosopopeico, un evento de inauguración, y fue el 5 de octubre del año pasado. Y ahí Copa brilló como solo ellos pueden brillar. Hicimos un evento organizado por ellos. Y bueno, adivinen, vino Boeing. Sí. Vino gerencia de venta de Boeing. Vino la historiadora de Boeing desde Seattle a entregarme el primer avión de Boeing. Lo tengo yo. El primer avión, la réplica, el primer avión que voló Boeing, el BW1, me lo entregó Ann Folding, historiadora de Boeing, en mis manos, que vino de Seattle a Clayton solo para el día de la inauguración, gracias al señor Pedro y a todo el equipo de Copa. Vino el gerente general de la IATA, vino Tocumen, vinieron todas las aerolíneas hermanas Star Alliance, y apenas adelante ha sido sonrisa tras sonrisa, porque hemos hecho ya 30 y pico eventos. Wow. Que se hacen un evento cada semana prácticamente de los Presidential de Copa, de la Asociación de Línea Aérea. Gracias Carlos Conde, que es un gran amigo, presidente de la ALAP, junto con todo su equipo, que me ha ayudado a conocer gente. Y bueno, son gente encantadora. Y gracias a ellos y al Instagram, me escribe gente, me está escribiendo casi 20 a 30 personas diarias. Entonces, queremos organizar a partir del mes que viene visitas guiadas que voy a dar yo con un bello documental que hizo Copa, que dura 5 minutos, que habla de la historia de todo lo que yo les digo. Un documental muy bonito, está en Skies Flight Collection, en donde a esas 30 personas, los primeros, vamos a darle un tour a la aviación, y quiero destinar esto a una fundación que todavía esa parte me queda por hacer, una fundación oncológica infantil que quisiese que esa platica, voy a pedirle entre 20 y 30 dólares, una idea que tengo, y a los hogares de niños abandonados, ¿no? Increíble. Para que ese dinerito vaya a esa causa noble, pues. Entonces, bueno, ahí estoy con la DGI viendo cómo hacer esa cuestión, si no, tendré que apelar a alguna fundación que ya exista. Claro. Es una idea que está por darse, pero es una visualización de algo que va a pasar. ¿Qué? Y bueno, y con eso termino. Tenemos el apoyo, estoy todavía con la champaña efervescente, ya bajarán un poco. Me han hecho entrevistas muy bonitas, ha venido Business Traveler, estoy en 250 aeropuertos americanos con un video
gracias a Enrique Perela, gran amigo, con una entrevista que aparece en todos los salones VIP de 250 aeropuertos mundiales de Estados Unidos, Dubái y Ámsterdam, en donde aparece la historia de SKS Flight Collection. Aparezco en revistas de Business Traveler, de Airways, y ha sido una cosa abre la otra. Entonces estoy fascinado porque, digamos, sin ningún interés se me han abierto puertas que para mí eran inexistentes. Claro, y que como manera de sintetizar es la historia de un niño que a los 8 años recibe su primer avión Así es. y que en el transcurso de su vida, entre lo profesional, lo personal, lo familiar, todo se compagina y todo se une para crear una de las colecciones de aviones a escala más grandes del mundo. Así es. Que eso es una locura. Y una de las, si no la mejor curada del mundo con aviones. Es la mejor curada, así es. Con aviones así específicos y únicos del mundo. Así es. Es una historia increíble. Yo, Stephen, de verdad te agradezco muchísimo por haber venido a compartir. De verdad que increíble historia y de verdad que quisiese quedarme hablando por muchísimas horas más. Pero sí hay una última pregunta con la que voy a cerrar, que es una pregunta con la que cierro todos los episodios, ¿verdad? Sí. Y es la siguiente. Altos y bajos todos hemos tenido en la vida, momentos buenos, momentos malos. Sí. Sin embargo, de una forma u otra los hemos sobrevivido porque esa es nuestra naturaleza como seres humanos, somos resilientes. Pero si hipotéticamente Stephen pudiera, con la experiencia y todo lo vivido hoy día, viajar al pasado, ¿verdad? Y encontrarse con ese Stephen de 20 años, un Stephen joven, con a veces incertidumbres, dudas, cosas por ver, cómo hacer, ese tú yo más joven, ¿verdad? ¿Qué mensaje, si pudieras darle un mensaje, un consejo a ese Stephen más joven, qué le dirías? Bueno, suena un poco rosy, ¿no? Un poco cursi, un poco cliché, pero la historia contada, ya corrida, es muy fácil de contarla. Es como decir Hitler era un tirano, cómo no se dieron cuenta la gente en Polonia y no se escapó, o decir no te diste cuenta de que el 2008 iba a quebrar la economía americana. Todo contado es muy bonito contarlo. Entonces, no hay forma de tener la bola mágica. Sin embargo, yo no es que no le haría ningún cambio a mi vida o a mis decisiones. Claro, hubiese hecho algunos cambios que no me hubiesen conllevado al secuestro que me pasó. Tener un perfil más bajo, hacer algunos cambios en mi vida, pero bueno, fíjate cómo un hecho malo desencadenó no estuviese en Panamá, no estuviese ahorita con tantos amigos, no tuviese la dicha de conocerte, un país más pequeño en donde la gente es muy, muy cálida y digamos el dominó se siente un poco más cerrado aquí, no con 30 millones de gente, sino con 4. Entonces, digamos, no me arrepiento de nada, ni haría nada distinto. Hubiese cuidado algunas cosas más de forma que de estilo. Pero en sí, el mensaje a todos nuestros oyentes es, brother, suena muy cursi, muy novela mexicana, pero sigan sus sueños, follow your dreams y tengan pasión de vida, no pasen insípido, no digan, coño, las cosas podrían ser mejores, coño, hay que esperar, como decía el maestro José Antonio Abreu, otra historia de mi vida, para el descanso eterno, bro. Olvídate, ten tu vida llena de pasión. Si eres deportista, vívela. Si amas la música, vívela. Si eres corredor, haz tu Ironman. Si coleccionas aviones, compra tu vaina. O sea, no te frenes, brother, no te frenes, porque el momento que Dios te da es momento regalado. Al día siguiente te caes con una concha de mango y te mata. Te pisa un autobús y ya, adiós, ya no hay el tuve, hubo. Vive tu presente, mira un futuro y ten tus sueños, porque qué rico es levantarse con un plan. Mi plan de hoy es, coño, voy a adelgazar 5 kilos. Bueno, ¿cómo lo voy a lograr? Veré cómo, pero lo voy a hacer. Y voy a hacer mis 21 kilómetros. Bueno, veré cómo lo voy a hacer, o voy a coleccionar 4,000 aviones. O sea, vive tu vida con pasión, con frenesí. Ten alegrías, ten tristeza. Permítete fracasar. El fracaso te va a llevar a éxito. No puede que toda la historia sea de curva ascendente. Claro. Los bajos te llevan para arriba, brother. La resiliencia, el love del ser humano, lo esponjoso, es lo que te hace bombear para arriba.
Así es, increíble. Bueno, Stephen, ha sido de verdad que un placer y un Gracias a gusto ti. conocerte, escucharte y que hayas compartido con nuestra comunidad Amén, gracias. tu historia. A todas las personas que estuvieron con nosotros, es Muchas un gracias. placer estar con ustedes. Como ya saben, episodio nuevo todos los lunes en todas nuestras cuentas. Nos encuentras como Academia Crecimiento Personal y recuerden, salgamos a hacer algo increíble.